Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Semana de Navidad y perfil bajo en la crónica política, pero con un rumor de fondo muy preocupante en el Partido Popular. La resaca de las elecciones catalanas ha dejado al PP noqueado. Lo peor es que en Génova insisten en que aquí no ha pasado nada, que es lo que ha venido a decir el coordinador general del Partido Popular, Martínez Maillo. Esta es la frase del día. Y evidentemente nosotros tenemos que analizar por qué no hemos sido capaces de articular el suficiente mensaje atractivo para que los ciudadanos consideraran el voto del Partido Popular también como un voto necesario e imprescindible para combatir el independentismo en Cataluña. Pero el gobierno de España ni Rajoy se estaba examinando en estas elecciones. No era ni el gobierno de España, sino que eran unas elecciones autonómicas. El gobierno se examinó en el año 2016, que fue cuando fueron las elecciones generales. Se mire como se mire, que el partido del gobierno en España quede en último lugar en las elecciones autonómicas catalanas y condenado a la irrelevancia parlamentaria es un fracaso sin paliativos. Lo normal sería que alguien hiciera examen de conciencia. Sin embargo, en la cúpula popular nadie parece dispuesto a hacer autocrítica. Al revés, les dan la culpa de todo a la existencia de Ciudadanos. El presidente está inevitablemente en el punto de mira. Fue él quien aplicó el artículo 155 en versión light. Fue él quien convocó elecciones en Cataluña y fue él quien se empeñó en cerrar personalmente la campaña con un protagonismo que terminó de hundir al Partido Popular en Cataluña. Por más que sus escuderos se empeñen en defender a Rajoy, lo cierto es que cada vez son más las voces que ponen en cuestión al presidente en el gobierno y en el partido. También, ¿dónde suenan esas voces? Pues un poco por todas partes en el ámbito del Partido Popular. Por un lado, la Fundación FAES de Aznar no ha ahorrado críticas a la gestión de Rajoy en la crisis catalana. Por otro, el malestar de las bases en el partido es creciente. Hasta ahora, ese malestar se focalizaba de manera singular contra Soraya Sáenz de Santamaría, pero ahora ya se ha elevado hasta el propio Mariano Rajoy, como no podía ser de otro modo. Y es que ha sido personalmente Rajoy quien se ha obstinado en mantener la estrategia Arriola. Esa estrategia que consiste en hacer una política de centroizquierda en la convicción de que eso no le pasará al Partido Popular factura electoral, porque después de todo la derecha no tiene nadie más a quien votar. Eso se acabó. Ahora el votante de centro-derecha ya tiene una alternativa, que es Ciudadanos, también de centroizquierda, sí, pero libre de los lastres que arrastra el Partido Popular. ¿Cómo ha podido el Partido Popular llegar a esta situación desde una mayoría absoluta como la de 2011 hasta el actual retroceso? Pues las causas son múltiples, desde la escasa capacidad de liderazgo de Rajoy hasta la torpeza de muchos de sus ministros. Pero entre las causas hay una que merece ser subrayada: la absoluta falta de convicciones de este gobierno, que cada vez se aleja más de su base electoral. El Partido Popular ha destruido a la derecha social y ha pretendido dejar de ser la derecha política. Ahora a punto está de no ser nada en absoluto. Se entiende entonces el nerviosismo de la cúpula de Génova. Esta es la noticia más relevante en la crónica política, pero además en España y en el mundo han pasado estas otras cosas. Indignación por la felicitación de Navidad de Izquierda Unida en Madrid, que no ha tenido mejor idea que felicitar estas fiestas con la imagen de un árbol navideño ardiendo. Izquierda Unida, recordémoslo, forma parte del equipo de gobierno municipal. Examinaremos la polémica. El discurso de Navidad del Rey ha sido un llamamiento al diálogo y a la pluralidad. Los partidos lo han valorado de diferente manera, como de costumbre, y mientras tanto los ciudadanos se preguntan qué ha querido decir exactamente don Felipe con eso de una España que ilusione. Sigue el conflicto por la equiparación salarial de las policías. Los uniformados del Estado tratan de romper la discriminación que sufren en beneficio de las policías autonómicas. Hoy, nueva ronda de conversaciones entre el Ministerio del Interior y los representantes de las fuerzas de seguridad del Estado. El acuerdo parece lejos. Resaca de las elecciones catalanas con desconcierto en el Partido Popular, pero con un escaño de regalo. Shock en el Partido Socialista, que ha visto su estrategia truncada, e incertidumbre en los separatistas, a los que les está costando formar frente común. De momento, la autocrítica brilla por su ausencia en las grandes formaciones. Pésimas noticias para la economía catalana. De julio a septiembre de 2017, la inversión extranjera ha sufrido en Cataluña una caída del 75% respecto al mismo periodo del año anterior.
pasando de 2.071 millones de euros a 519, según se desprende del último informe de la plataforma Convivencia Cívica Catalana. Pensiones de miseria en 7 autonomías, en torno a los 900 euros, y noticias alarmantes sobre el peso de las prestaciones contributivas en el total del gasto público español. Todo eso en el día en que conocemos el estratosférico aumento del precio de la luz en el último año y hoy el pacto para subir el salario mínimo. En página internacional nos iremos a Alemania, que flota en la incertidumbre. El país cumple 3 meses sin gobierno, un tiempo récord, a la espera de las nuevas conversaciones que comenzarán a principios de año democristianos y socialdemócratas. Nada permite augurar que haya acuerdo. Pero esto es solo parte de lo que ocurre en Europa, porque mientras tanto se consolida el bloque de los países del este, pivotando sobre Polonia y Hungría frente a la eurocracia de Bruselas. Veremos cuáles son los retos de la Unión Europea para el año que viene. Vamos a empezar hablando de economía, que, como diría Rajoy, es un asunto capital. Y de verdad que lo es, porque las cifras que hemos conocido hoy, tanto en pensiones como en precio de la luz, son para echarse a temblar. Así es, y por otra parte, hoy el Gobierno ha contado con patronal y sindicatos el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional. La actualidad económica del día en el siguiente vídeo. El gasto medio en pensiones contributivas aumentó un 3% en diciembre respecto a un año antes. Llegó a los 8.881 millones de euros según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La pensión media de jubilación alcanzó los 1.071 euros, un 1,9% más. La media para los hombres fue de 1.240 euros, mientras que para las mujeres fue de 791. Los que más cobran están en el País Vasco, Asturias y Madrid, en torno a los 1.300 euros. Las pensiones más bajas están en Extremadura y Galicia, que no llegan a los 900. Y la factura de luz y de gas vuelve a estar por las nubes. La materia prima cada vez más cara, las condiciones climatológicas actuales son las que son. Estos son los principales motivos de la subida en los recibos de energía. La sequía y el poco viento provocan que no podamos recurrir a las energías más baratas y, en consecuencia, tengamos que recurrir al gas, que es más caro. Se traduce así. Un consumidor medio pagaría en la factura de luz casi 54 euros, casi un 5% más que en noviembre. Lo mismo en este otro caso, con los consumidores de gas natural, que el recibo sube un 6%. Una senda plurianual de subida del salario mínimo. Nuestro objetivo es que llegue en 2020, como se ha recordado esta mañana aquí, a los 850 euros al mes, casi 12.000 euros al año en 14 pagas. El Gobierno firma la subida del salario mínimo para llegar a los 850 euros en 2020, desde los 707,6 euros actuales, lo que arrojará una subida del 20% en tan solo 4 años. Eso sí, las subidas quedan supeditadas a que se crezca por encima del 2,5% anual y que se creen más de 450.000 empleos por ejercicio. O sea, casi medio millón de empleos al año, que ya es mucho, pero vamos, que con estas pensiones y ese precio de la luz de poco les va a servir a los pensionistas que suban el salario mínimo interprofesional. Y una última nota en materia económica, y es que el proceso separatista está dañando muy seriamente a la economía catalana. De julio a septiembre de 2017, la inversión extranjera ha sufrido en Cataluña una caída del 75% respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 2.071 millones de euros a 519, según se desprende del último informe de la plataforma Convivencia Cívica Catalana, presidida por Francisco Caja. El estudio analiza los datos publicados por el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía. Convivencia Cívica indica que la caída del interés inversor en la comunidad catalana no es un hecho puntual e informa que de enero a septiembre de 2017 la inversión extranjera ha caído en Cataluña en un 37%, pasando de 3.376 millones de euros a 2.113, y que, sin embargo, en el mismo periodo de tiempo la inversión foránea en la Comunidad de Madrid se ha incrementado en un 33% respecto al año anterior. Ha pasado de 6.581 millones de euros a los 8.735.
Siguen las negociaciones entre Interior y los representantes de la Policía y la Guardia Civil para equiparar los salarios de las fuerzas de seguridad del Estado con los de la Policía Autonómica. Una reivindicación que no ha empezado a calar en la opinión pública hasta que, gracias a la crisis de Cataluña, todos hemos podido comprobar el injusto trato que nuestro Estado dispensa a sus fuerzas de seguridad. En fin, que algo bueno debía tener esa crisis después de todo. Esa reunión de hoy en el Ministerio del Interior llega además en un momento en el que la opinión pública ha vuelto a indignarse por la extraordinaria racanería del menú navideño de los policías destacados en Cataluña. Un plato de espaguetis con un mejillón. En fin, Juan Fluger ha seguido hoy este asunto para la Gaceta. Juan, buenas noches. Buenas noches. Pues por fin ha tenido lugar la reunión entre los representantes de las asociaciones de la Guardia Civil, con presencia en el Consejo del Cuerpo, y los miembros de los sindicatos policiales que han sacado representación en el Consejo de la Policía. Han sido dos reuniones por separado, pero se ha tratado el mismo tema, fundamentalmente la equiparación salarial. Se ha fijado un calendario para que se produzca una mejora de la situación de los salarios de los miembros de ambos cuerpos y que se elimine la diferencia que tenían con otras policías del territorio español. Fundamentalmente, esta equiparación irá fijada tanto en una mejora del salario base como en la sustitución de los complementos arcaicos, según el ministro Zoido, que tenían y que por el que se regían las cantidades extraordinarias que cobraban en ambos cuerpos. Pero no son las únicas novedades que tenemos sobre Policía Nacional y Guardia Civil. Por un lado, hoy hemos conocido, coincidiendo con esa reunión, que el último barco que quedaba en Barcelona, en el que se albergaban los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente al desafío separatista, el Rhapsody, partirá del puerto de Barcelona antes del día 31, antes de final de año, por lo tanto prácticamente en una semana, y que los miembros de los dos cuerpos, de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que siguen prestando allí sus servicios, serán una parte realojados en lugares más decentes, más dignos, y otra parte retornarán a sus lugares donde tienen sus plazas y sus puestos fijos para retomar su actividad normal. Todo esto lo sabemos además 2 días después de que se haya producido un nuevo escándalo dentro de ese buque tras filtrarse el contenido de la cena navideña que padecieron, porque no disfrutaron, los agentes allí destinados. Una cena de Navidad que los propios miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional han calificado como impropia del cuerpo y han explicado que hasta en las cárceles, donde tampoco se degustan grandes manjares, han tenido mejor comida, mejor cena de Navidad que quienes están velando por la integridad del territorio español en Cataluña. Muchísimas gracias, Juan. En fin, otro de los disparates del Estado autonómico. Seguiremos pendientes de esa reunión de enero y vamos ahora a otros disparates de la España contemporánea. Indignación por la felicitación de Navidad de Izquierda Unida en Madrid, que no ha tenido mejor idea que felicitar estas fiestas con la imagen de un árbol navideño ardiendo. Javier Torres, muy buenas noches. ¿Qué tal, José Javier? ¿Qué le pasa a esta gente en la cabeza? Bueno, esa pregunta, esa respuesta no la tengo yo, evidentemente, pero desgraciadamente no es la primera vez que tenemos que hablar de un partido político, en este caso Izquierda Unida, que ataca las creencias de la mayoría de la población española. No olvidemos que la mayoría de los españoles se sienten cristianos católicos. La cuenta de Twitter de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid felicitaba la Navidad con una foto de un árbol de Navidad ardiendo que correspondía al que quemaron en el año 2008 en Grecia, en la plaza de Sintagma, simpatizantes de un partido de extrema izquierda. Nadie, hasta el momento, José Javier, de la cúpula de Izquierda Unida ha pedido disculpas y tan solo ha sido Gaspar Llamazares, ex líder de Izquierda Unida, quien ha dicho que todo esto está fuera de lugar, que hay que preservar la tolerancia más allá de que se trate de un partido laicista. Y que Izquierda Unida, por supuesto, pues... que ver el culo con las témporas. Es que de verdad que esto, en fin, pues, que laicismo ni que gaita, es una gamberrada y ya está. Eso es lo que no es peor que una gamberrada, la verdad. Bueno. Así lo ha expresado Llamazares, pero, por ejemplo, Alberto Garzón, el actual líder de Izquierda Unida, no ha dicho absolutamente nada. Entendemos que respalda la felicitación navideña de la cuenta de Twitter de Izquierda Unida de Madrid. ¿Vamos a ver algo de eso? Hemos montado un vídeo con toda la información. Vamos a verlo.
Nuevo ataque a la Navidad desde un partido político. Izquierda Unida ha vuelto a provocar a los fieles católicos con una peculiar felicitación de las fiestas navideñas. La cuenta de Twitter de la formación comunista en Madrid ha enviado un mensaje en el que felicita la Nochebuena acompañado de una imagen de un árbol de Navidad ardiendo. La foto elegida fue tomada en 2008 en Grecia, cuando ultras de izquierda incendiaron un árbol de Navidad en la plaza Sintagma de Atenas. El carácter laicista de Izquierda Unida y su aversión a la religión, sin embargo, no aparecen cuando se trata de otras confesiones religiosas, especialmente con la musulmana. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, sí se acordó de los fieles de esta religión en la última celebración del Ramadán, la fiesta más importante en el calendario islámico. En aquella ocasión, Garzón transmitió sus mejores deseos y un tiempo de alegría a todas las personas musulmanas. Es evidente que la doble vara de medir de Izquierda Unida persigue una estrategia que tiene como objetivo arrinconar a la religión cristiana, a pesar de que se trata de la mayoritaria de los españoles. Por ello, el mensaje de mal gusto lanzado en las redes sociales por la cuenta oficial de Izquierda Unida no ha sido desautorizado por la actual dirección del partido. La incitación a quemar árboles de Navidad en plenas fiestas por parte de Izquierda Unida recuerda lo ocurrido el año pasado en Bruselas, cuando fanáticos islamistas incendiaron un árbol de Navidad en la capital belga al grito de Alá es grande. Sin embargo, el que fuera coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, sí ha rechazado la línea irrespetuosa mostrada por la cuenta oficial del partido. En su opinión, es mucho más radical el respeto, la tolerancia y el pluralismo. Además, el político comunista se alegró de no pertenecer a esta formación. En eso tiene razón Llamazares, es verdad. Bueno, se ha arrepentido tarde, pero se ha arrepentido. No, a Llamazares hay que reconocer una cosa. O sea, uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con sus planteamientos políticos, económicos, etcétera, y para nadie es un secreto que un servidor esté en desacuerdo. Ahora, yo no recuerdo que haya agredido a nadie en esos términos. No. Pero es que pero eso que ha sacado Izquierda Unida es que es una agresión. Es una agresión y es una ofensa, como decimos, a los sentimientos religiosos de millones de españoles. Es curioso, José Javier, porque el actual líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, cuando se celebró la fiesta del Ramadán, la fiesta más importante del calendario islámico, él sí tuvo un momento para felicitar a los musulmanes españoles que en ese momento pues, estaban practicando el Ramadán, y jamás le hemos visto que felicitase a los cristianos en Semana Santa o en Navidad. Este tipo de cuestiones solo se las reserva para la religión islámica, tampoco para la judía. Hay que subrayar una cuestión, es que no estamos hablando de un pequeño grupúsculo exaltado, bueno, también, pero quiero decir una cosa marginal, que esta gente tiene poder en Madrid, poder institucional. Tiene poder institucional, bueno, es ahora Madrid, que realmente es Unidos Podemos, aunque él ya forma parte de este conglomerado de siglas, que es las de Podemos, de Pablo Iglesias, pero al final es el mismo magma cultural, son los mismos planteamientos políticos y, por supuesto, en este asunto de la religión, Pablo Iglesias y Alberto Garzón van de la mano. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me resultaba más simpático cuando la izquierda prefería felicitar las Navidades acordándose de los excluidos, los marginados, la gente que pasaba hambre y tal, que tenía cierta razón de ser, pero quemando árboles ya solo les falta... Bueno, las FEMEN han asaltado un Belén en el Vaticano, ¿no? Las FEMEN han asaltado también, efectivamente, el día de Navidad. Una activista de este grupo feminista radical asaltó y quiso llevarse al niño Jesús del Belén que estaba instalado en la plaza de San Pedro. Bueno, pues la próxima vez que Izquierda Unida ponga un árbol con las FEMEN. Y así todos contentos. En fin. Javier Torres, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos ahora a hablar del discurso del rey. Vamos allá. El discurso del rey, no ciertamente la película, sino el rey nuestro, el discurso de Navidad, que ha sido lo más importante de los últimos días. Un discurso menos intenso de lo que esperaba un servidor después de la última vez que vimos a don Felipe entrando en materia, pero en fin, menos da una piedra al Bavila. Un discurso, en todo caso, que ha despertado reacciones encontradas, como era de esperar. Los separatistas y la ultraizquierda se alinean una vez más a la hora de criticar al monarca. Lo vemos en la siguiente crónica. Un camino que, en cambio, sí debe conducir a que la convivencia en el seno de la sociedad catalana, tan diversa y plural como es, recupere la serenidad, la estabilidad y el respeto mutuo, de manera que las ideas no distancien ni separen a las familias y a los amigos. 3 días después de las elecciones autonómicas, en el mensaje de la Casa Real, Su Majestad Felipe VI ha pedido a los elegidos en los comicios que respeten la pluralidad de su sociedad, porque el camino no puede llevar de nuevo al enfrentamiento o la exclusión. Desde el PP y el
PSOE han valorado el mensaje de Nochebuena y han destacado por encima de todo la llamada a la tranquilidad. Un mensaje fundamental de un gran rey, de un gran país. Creo que lo más importante fue esa apelación a la tranquilidad, a los millones de españoles que después de las elecciones catalanas pueden tener alguna incertidumbre, y en especial aquellos que viven en Cataluña. Que consideramos globalmente como positiva, en la que queda claro cuál es el conocimiento y la inquietud de Su Majestad el Rey. El discurso del rey no ha sido bien acogido desde otras formaciones, que califican a Felipe VI como el rey del 155 o como el vocero del gobierno. Es una institución que desgraciadamente está siendo el vocero de lo peor del sistema político en nuestro país, que es el gobierno del saqueo, que es el gobierno del PP, y se ha convertido... A pesar de que este 2017 Felipe VI mencionara la corrupción en su discurso, es la historia de un gran triunfo que se haya limitado a hacer el discurso de siempre envuelto en celofán progresista, al mismo tiempo que lamenta que ignore las aspiraciones nacionales de Cataluña y Euskadi. Cuando aquí verdaderamente el problema que existe en el Estado son realidades nacionales, internas, en Cataluña, en Euskadi. Muy en la línea. Como no puede ser de otra manera, respeto la opinión del jefe del Estado, y también espero que se respeten las opiniones de los catalanes y las catalanas que se expresaron en las urnas del pasado 21 de diciembre. Bueno, en fin, esto pasa todos los años, tampoco exageremos, porque si usted se acuerda, todos los años pasa igual. Es decir, el PP y el PSOE se ponen institucionales, Ciudadanos también, y luego los demás remeten contra la monarquía y contra España, porque es el papel de cada cual. Ahora bien, hay que decir una cosa importante, y es que a más de un observador crítico le ha sorprendido la manera en la que el rey de España ha, suavizado manifiestamente su discurso al empezar a hablar de la actualización de España, cosa que no ha terminado de explicar qué quiere decir exactamente. Es como si fuera una España 2.0, usted me contará, y acto seguido ligándolo con el discurso habitual sobre la necesaria integración europea, el cambio climático, el maltrato, la violencia de género, etcétera. Y yo me pregunto lo siguiente: si actualizamos España en los términos en que parece que nuestra clase política quiere actualizarla, es decir, dando más poder a las regiones, y además la terminamos de integrar completamente en el conjunto de Europa, entonces exactamente la corona ¿para qué va a servir? Porque la corona tiene sentido porque encarna la continuidad histórica de la nación. Si no, en fin. Bueno, inevitablemente la cuestión catalana sigue al fondo de todos los debates. ¿Y qué ha habido de nuevo en este asunto? Pues ante todo el intento del Partido Popular de escurrir el bulto. Eso y otras cosas, porque los separatistas continúan en campaña. Veamos un resumen de cómo está el paisaje. Varias personas se concentraron el día de Nochebuena frente a la cárcel de Barcelona para pedir la libertad de los 4 presos separatistas, cantando villancicos con pañuelos amarillos. Papá Noel también ha visitado a los populares, y este fin de semana, tras contabilizarse los votos emitidos desde el extranjero, el partido liderado por Albiol ha ganado un escaño en Tarragona, en detrimento de la formación naranja. Aún así, el Partido Popular ya no sabe qué más hacer ante los malos resultados obtenidos en la región. La falta de autocrítica les ha llevado a emprender acciones legales contra el diario ABC por haber publicado en la jornada de reflexión del pasado miércoles 20 la entrevista a Inés Arrimadas. La denuncia acusa al rotativo de haber realizado información con propaganda electoral. Eso sí, esta es la primera denuncia de los populares. Ni una palabra sobre esta portada un día antes de las elecciones autonómicas del 2015, menos en 2012 con las elecciones en Galicia y País Vasco. Tampoco la previa al cuarto domingo de mayo del 2011 en las elecciones municipales. Mientras tanto, desde Ciudadanos recuerdan a PP que los números no salen para que Arrimadas sea presidenta y rechazan que la situación que afronta Arrimadas sea similar a la de Mariano Rajoy en el 2015. La señora Arrimadas ganó estas elecciones, pero también somos conscientes de lo que es la aritmética parlamentaria y sabemos sumar. A lo mejor el señor Maillo no ha sumado bien. Nosotros creemos que nos hubiera gustado que la señora Arrimadas fuera presidente de un gobierno
pactado precisamente entre los constitucionalistas, en ese llamado bloque constitucionalista, pero estos números pues no salen. Quien sí ha realizado autocrítica en su partido ha sido la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha opinado hoy que el resultado de las elecciones en Cataluña es malo para España y que con ello se alarga la inestabilidad e incertidumbre. Y es un mal resultado para España, es decir, es un mal resultado que quienes han querido quebrar el modelo de convivencia, romper el país, saltarse el Estado de Derecho, fracturar a la sociedad catalana y los resultados de ayer, pues bueno, parece que alargan esa inestabilidad y esa incertidumbre. Bueno, la verdad es que no le falta razón a Susana Díaz. Ahora, todo el mundo dice en los mentideros de Andalucía que la lideresa del socialismo andaluz está planteándose convocar elecciones autonómicas. Y Pedro Sánchez, que tampoco ha hecho autocrítica, empieza a sentir que le falla el suelo bajo los pies. Pero donde falla todo, suelo, techo, paredes, es en el PP. Las críticas internas arrecian. Vamos a verlo. Los resultados de las elecciones catalanas demuestran que el independentismo no estaba descabezado, o al menos así lo cree FAES, la fundación que preside José María Aznar, quien considera un logro extraordinario la victoria de Ciudadanos en estas elecciones del 21D y critica que frente a la propuesta de esperanza y el discurso reconocible de este partido, el Partido Popular se haya limitado en la campaña a recordar la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. En su análisis de los resultados de los comicios en Cataluña, FAES augura una situación política de extraordinaria complejidad y cree que el Gobierno deberá mejorar su estrategia y su discurso para hacerle frente. Además, rechaza que los malos resultados del Partido Popular puedan achacarse a su candidato Xavier García Albiol o a la victoria de Ciudadanos. Sin embargo, hay un tema en el que la Fundación se cura en salud. Hablamos de la posible reacción del PP y el Gobierno a sus consideraciones al asegurar lo siguiente. Sabemos por experiencia que cualquier apelación a la reflexión en este sentido será despachada con el desdén, la humorada o el habitual reproche de inoportunidad o deslealtad. Y si ya desde hace unos meses se respiraba la situación de pánico en las plantas nobles del Partido Popular, ahora con los resultados obtenidos en las listas que encabezaba Javier García Albiol en Cataluña, las sirenas anunciando peligro suenan más fuerte que nunca. Por ello, ahora el centro y la derecha tienen otra opción al margen del PP, algo que no ocurría en España desde hace un cuarto de siglo. Sin embargo, parece que nadie se atreve a plantar cara al comandante en jefe. Durante la reunión del Comité Ejecutivo del pasado día 22, tras su intervención, Mariano Rajoy preguntó si alguien deseaba intervenir. Lo hizo por 3 veces. Y se hizo el silencio más pavoroso. Hasta el momento, las únicas críticas veladas a la estrategia seguida en Cataluña han venido precisamente desde María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa y a la vez primera ejecutiva del PP a título de secretaria general, quien tras conocerse los resultados sentenció que se podían haber hecho mejor las cosas. Pero, entonces, ¿significa esto que veremos ahora a alguno de los populares cuestionar el liderazgo del presidente Rajoy? Vamos a los deportes, que es lo que de verdad le interesa a Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe. Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vaya, este fin de semana nos han sacudido a todos. Qué cosa, bueno, menos al Barça, para que veas, en fin. Sí, ha sido un fin de semana convulso, efectivamente, para todos los madridistas y bastante positivo para los culés, después de esa victoria en el Clásico y de que todos los rivales azulgranas perdiesen y pudieran así distanciarse en la tabla. También ha sido un mal fin de semana para Cristiano Ronaldo, que no consiguió ver puerta ante el FC Barcelona y que hoy martes, después de pasar las Navidades en familia, se ha desayunado con esta noticia que publicaba el diario El Mundo. Lo estamos viendo. La jefa de delito fiscal alega ante el juez que Cristiano Ronaldo debería ir a la cárcel. Su argumento es que si supuestamente ha defraudado 14,7 millones de euros, ya decimos, en el caso de que acabe demostrándose, debería ingresar en prisión, dado que hay otros acusados, presos por diferentes casos, que habrían defraudado una cantidad muy inferior a la del portugués. Un portugués que no está para nada preocupado. Vamos a ver la imagen que ha subido a las redes sociales apenas unos minutos después de publicarse esta información del Mundo, junto con sus 3 pequeños nacidos en 2017 y en portugués escribiendo: estoy preso
pero de estos lindos bebés y además riendo. Se parece confiado el jugador madridista. Tampoco le habrá gustado saber lo que ha ocurrido esta mañana, porque en Inglaterra la Premier League sigue disputándose a pesar de que estamos en Navidad. Se está disputando lo que se conoce como el Boxing Day. Bueno, pues hoy Harry Kane ha marcado 3 goles para el Tottenham y consigue acabar así, como estamos viendo, como el máximo goleador del año 2017. 49 goles en el Tottenham y 7 con la selección inglesa, que le hacen liderar esta tabla con 56 tantos. Messi queda segundo después de ese gol en el Clásico, 54, y ya tercero, cuarto y quinto Cristiano Ronaldo, Lewandowski y Cavani. Cristiano, que por cierto ha marcado con su selección portuguesa 11 tantos que le permiten estar a la altura de Lewandowski o de Cavani. Malas noticias en este caso para el Real Madrid y para Cristiano Ronaldo. Y estamos en periodo de fichajes. A partir del próximo mes de enero, tanto entrenadores, jugadores pueden salir, cambiar de equipo. Uno que suena para cambiar, en este caso del Atlético al Fútbol Club Barcelona, es Antoine Griezmann, pero no ahora, no en enero, sino en el próximo mes de junio. Bueno, pues Saúl, lo estamos viendo, está ahora mismo aprovechando estas vacaciones en un campus en Elche, su ciudad natal, junto con sus 2 hermanos, para impartir su conocimiento a varios pequeños. Ahí se han desplazado los compañeros de ASTV, que le han preguntado por la posible salida de Griezmann, su compañero. Esto ha dicho. ¿Sí que hay caso Griezmann? No, para mí no se puede decir que hay caso Griezmann. Griezmann está comprometido al 100% con nosotros, por lo menos de aquí a verano, que es lo más importante. Bueno, ojo, porque dice hasta verano, que es lo más importante. Da a entender, por tanto, que a partir de junio Griezmann jugará en otro equipo. Hemos hablado de jugadores, ahora vamos a hablar de entrenadores, porque hay mucho movimiento en los banquillos de Primera División. Que vamos a ver a continuación, Jorge Sampaoli, estamos viendo a Marcelino, perdón, me he adelantado, tengo muchas ganas de hablar de Sampaoli. Estamos viendo a Marcelino, así quedó su coche destrozado después de que chocase contra un jabalí. Por suerte, el técnico asturiano no sufrió graves consecuencias, sí su madre, que tuvo que ser ingresada, pero que no corre peligro. Hablábamos de Marcelino y ahora hablamos de Paco Gémez, el cordobés, que ya es el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Ha aterrizado en el aeropuerto de Gran Canaria sonriente y, cuidado, que va vestido de militar. Ha dicho que no va a tolerar la indisciplina en el equipo amarillo. Textual, ha dicho: la Unión Deportiva es mía, voy a hacer lo que me dé la gana y no voy a tolerar ningún acto de indisciplina. Y ahora sí, podemos hablar de Jorge Sampaoli. Había ganas porque ha sido trending topic durante todo el día. Así salía de la boda de su hija, el seleccionador argentino, exentrenador del Sevilla. La policía le paró para que realizase el control de alcoholemia. No conducía él, sino su mujer, pero aún así el incidente fue a mayores, se fue poniendo cada vez más tenso con la policía y acabó diciéndoles esto. Bueno, textualmente le llama boludo y dice: solo cobráis 100 pesos. Es bastante llamativo que insulte a un policía, a un servidor de la justicia, metiéndose con el salario escaso que gana. Bueno, pues él entrenó al Sevilla y ahora el Sevilla está de casting buscando un nuevo técnico. Suenan varios nombres, pero hay 2 favoritos. El primero, Javi Gracia. El técnico navarro, que ya entrenó a diferentes banquillos de la Liga Española, es el principal candidato, pero en el mercado internacional son otros nombres. Sebastian Tuchel, el exentrenador del Borussia de Dortmund, está dispuesto a recalar en el Sánchez-Pizjuán, y también 2 italianos, Montella, también Walter Mazzarri, exentrenador del Inter. Y antes de irnos, Jorge Javier, Alba, yo quiero hablar de una protagonista de este fin de semana que a mí particularmente me ha alegrado mucho leer lo que ha escrito en las redes sociales. Voy a leer textual su nombre porque es un poquito complicado. Anna Muechuk. La estamos viendo. Es las 2 veces campeona de ajedrez, lo consiguió el año pasado en 2 modalidades distintas. Esto es lo que ha publicado en las redes sociales. En unos días voy a perder mis 2 títulos. El próximo campeonato del mundo se está disputando ahora mismo en Arabia Saudí. Bueno, pues tanto ella como su hermana pequeña se han negado a desplazarse al país árabe porque allí, como ella misma dice, tendría que ser sumisa a otro, llevar el abaya y estar obligada a andar por la calle siempre con un varón. Dice que sus principios están por encima de sus 2 títulos y desde aquí no podemos hacer otra cosa que aplaudirla. Y desde luego que sí, tiene toda la razón. Ahora me dejo impresionado lo del argentino o sea, sí, conduce a la mujer y le hacen la prueba de alcoholemia a él. Sí, pero no le debió gustar que estuviese la policía en la puerta de la boda. Se vino un poco arriba y al final acabó insultándoles. Muy buenos seres, querido. Juan Álvarez Noya, muchísimas gracias. Nos vamos a la información internacional.
Bueno, abrimos página internacional en Alemania, que flota en plena incertidumbre porque el país ha cumplido 3 meses sin gobierno, que es un récord allí, a la espera de las conversaciones que a principios de año van a recomenzar democristianos, o sea, Angela Merkel, y socialdemócratas, o sea, Schulz. Conversaciones complejas y de final muy incierto. Laura Fernández Cañas, ¿tenemos gobierno o no tendremos gobierno? Buenas noches, Esparza. Buenas noches, Alba. Pues eso todavía no está claro. Los alemanes viven momentos de incertidumbre, pero no solo ellos, sino también el resto de Europa. Ante la inédita situación creada en Berlín tras el fracaso de las primeras conversaciones para formar una coalición entre democristianos, liberales y verdes, y el forzado acercamiento actual del bloque de Angela Merkel y los socialdemócratas. Recordemos que esta es ya la segunda ocasión en la que van a intentar formar gobierno, pero eso sí les está costando. Sabemos que Alemania nunca había estado tanto tiempo sin gobierno, exactamente desde 1949, y si todo va bien pasará aún un par de meses hasta que haya un ejecutivo con plenas facultades al frente de la primera economía europea y una capital ineludible a la hora de tomar decisiones en la Unión Europea. Según el calendario que han consensado los democristianos y los socialdemócratas, el 3 de enero tendrá lugar el tercer encuentro informal entre Merkel y el presidente del Partido Socialdemócrata, Martin Schulz. Pero claro, esto no asegura nada. A continuación, entre el 7 y el 11 de enero, se celebrará la primera fase de negociaciones, los denominados sondeos, en el que además de los contenidos se debatirá la fórmula para dotar de un gobierno estable a Alemania. La cuestión sobre la que se debe decidir aquí es si se firma una gran coalición como la de la legislatura pasada, tal y como quiere Merkel, una opción, como sabemos, previsible y estable, o si se busca una nueva modalidad, una nueva, sobre todo más incierta, que permita más flexibilidad al SPD. En el segundo periodo deberá servir sobre todo para pulir los detalles del acuerdo. Este proceso podría durar como mínimo varias semanas, por eso es que los expertos apuntan a que no será fácil que haya un nuevo gobierno en Berlín hasta antes de marzo. Antes de marzo. Laura Fernández Cañas, muchísimas gracias. Bueno, y aquí la cuestión de fondo al final es que, vamos a ver, si es que en la práctica la democracia cristiana de Merkel y la socialdemocracia de Schulz no son muy distintas. No son muy distintas. Y como no son muy distintas, desde los tiempos de Schröder pasa eso, al final la gente vota por motivos que no tienen que ver con un programa, con una política distinta. Estamos viviendo una especie de gigantesca supercoalición un poco en todas partes. En fin, bueno, mientras tanto, Europa se mueve, gracias a Dios, al margen de Angela Merkel y de sus políticas. La Unión Europea afronta un año muy complicado y Fátima García Manzano lo ha contado en La Gaceta, en un artículo que recomiendo a todo el mundo. Desde luego, Fátima, muy buenas noches. Buenas noches. Pues los problemas de la Unión Europea parece que no han acabado con el Brexit. Tanto el crecimiento del euroescepticismo como las victorias políticas y dialécticas de aquellos que cuestionan el funcionamiento de la Unión Europea hacen presagiar malos tiempos para Bruselas. Partían como unas expectativas. En mayo el candidato de Bruselas o el candidato del establishment, Emmanuel Macron, conseguía llegar a la presidencia de la República Francesa y recuperar así el liderazgo de esos representantes políticos que poco a poco han ido perdiendo las elecciones y quedando relegados a excepción de Angela Merkel. Pero hay otros factores que han cuestionado y que han condicionado el funcionamiento de la Unión Europea. El primero de ellos, pues el crecimiento del euroescepticismo. Las últimas citas electorales celebradas en Europa, Alemania, Francia, República Checa o incluso Austria, han denotado que el discurso de la derecha alternativa, que cuestiona y que critica muy duramente cómo es el funcionamiento de Bruselas, ha calado hondo y parece ser que está empezando a imperar. Tanto es así que en Austria la formación de FPO, que pertenece a esta rama ideológica, ha conseguido entrar en 6 de los 14 ministerios existentes. Pero no solo eso, también los países que pertenecen al llamado Grupo de Visegrado han conseguido que su posición sobre la migración y su crítica constante hacia las cuotas de refugiados han calado también hondo y han provocado que se vaya a producir una reforma integral de las políticas migratorias de cara a junio de 2018. El reto para el próximo año será, sin lugar a dudas, la crisis existente entre la macroinstitución y Polonia. Tanto es así que Bruselas incluso se está planteando limitar el derecho de voto del país para las decisiones de la Unión Europea. Gracias, Fátima.
Y el asunto que más ha lesionado la imagen de Angela Merkel en Europa ha sido sin duda su política migratoria, que ha afectado a otros países. Es el caso de Italia, donde el gobierno se ha visto obligado a modificar las condiciones de acceso a la nacionalidad. Arturo García, en La Gaceta, tiene toda la información. Arturo, buenas noches. Buenas noches, José Javier. En efecto, Italia no concederá la nacionalidad a los hijos de inmigrantes nacidos en el país. El proyecto estrella de Matteo Renzi, que después ha continuado el actual primer ministro Paolo Gentiloni, no verá la luz. El Ius Soli es historia, al menos de momento. El Senado ha rechazado su aprobación y no será hasta después de los comicios de comienzo de año cuando se retome este debate. Este proyecto, el de Matteo Renzi, el del Partido Demócrata, prevía otorgar la nacionalidad a más de 800.000 niños que actualmente no cuentan con ella, pues en Italia conviene recordar que rige el derecho de sangre, por el que alguien no es italiano si al menos uno de sus dos padres lo es. Estas medidas puestas en marcha por Renzi ya en 2015 exigían la aprobación del Senado, que finalmente ha dicho que no. El sentir en torno al Ius Soli ha cambiado notablemente en Italia. Las decisiones de Angela Merkel en materia migratoria impuesta a todos los países de la Unión Europea y la crisis de refugiados que vive el continente desde 2015 han provocado un cambio en la población, ¿no? En 2016 el 78% estaba a favor de otorgar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes y actualmente el 54% está en contra. Italia es uno de los países que más presión migratoria sufre, pero la realidad es un poco diferente a como la cuentan los grandes medios. En 2006 solo el 2,6% de los llegados al país eran verdaderos refugiados de guerra, esto es, procedían de países en zonas de verdadero conflicto, ¿no? Italia se ha convertido un poco en el boceto de la Europa que ha intentado pintar Angela Merkel en los últimos años y que ha resultado un completo fracaso. De hecho, la canciller alemana emitió hace la semana pasada, hace unos pocos días, su error, ¿no? y finalmente dio marcha atrás al sistema de cuotas que prevía un reparto de refugiados entre los países miembros. Está por ver el rumbo que toma la Unión Europea y de momento Europa respira. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, disidencia... Es curioso que en España nadie se está enterando de este asunto, que en Italia es gravísimo. Aquí lo contamos nosotros, pero nadie más se lo va a contar. En fin, disidencia sobre la política migratoria de Angela Merkel y disidencia también en otros muchos aspectos de la política europea, porque no todos los países están dispuestos a perder su personalidad. El bloque de Visegrado gana fuerza y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha salido en defensa de Polonia, una vez más este viernes. Recordará usted, porque lo contamos aquí, que Bruselas quería sancionar a Polonia, supuestamente por meterse en el Poder Judicial. Bueno, pues el caso es que Orbán se ha referido a Polonia como a un componente esencial del bloque de Europa Central en la Unión Europea y ha advertido que bloqueará cualquier acción encaminada a suspender el derecho de voto a las autoridades de Varsovia. El mandatario húngaro ha insistido en la inutilidad de que Bruselas emprenda procedimientos contra Polonia. Ha dicho textualmente, cito: necesitamos dejar claro a la Unión Europea que no tiene sentido iniciar los procedimientos contra Polonia porque no hay oportunidad de que prosperen. Hungría estará ahí y levantará una barricada insuperable. Ojo, que diría Gonzalo Vans, ha dicho Orbán rotundo. Tan rotundo, por cierto, como se ha mostrado al defender la cultura cristiana en su discurso de Navidad. Otra cosa no, pero Orbán, en fin, más valiente no puede ser. Julio Llorente lo ha contado para La Gaceta. Julio, buenas noches. Buenas noches, José Javier. Ya sabemos que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, es de los pocos líderes europeos que reivindica la esencia cristiana de Europa frente a la amenaza islámica. Es por ello por lo que no debería sorprendernos que haya difundido un mensaje navideño en el que nos conmina a proteger la cultura cristiana y también nos anima a combatir el fundamentalismo y el terrorismo islámico. Un mensaje navideño que se podría sintetizar en 3 o 4 claves. En primer lugar, el primer ministro húngaro ha defendido la vigencia de la cultura y de la civilización cristiana. De acuerdo con él, el cristianismo se plasma en todos nuestros actos, en todas nuestras decisiones morales, vayamos o no a misa o participemos o no de los sacramentos. Somos culturalmente cristianos y eso se manifiesta en nuestra vida cotidiana, de acuerdo con el primer ministro húngaro. Además, en segundo lugar, ha arremetido contra aquellos
periodistas y líderes políticos que dicen que un dirigente no puede llamarse cristiano, no puede llamarse a sí mismo cristiano, si no acoge a miles y miles de inmigrantes. De acuerdo con el primer ministro húngaro, esto es una falacia. De acuerdo con él, no en vano, el dirigente cristiano, el gobernante cristiano debe preocuparse o debe velar en primer lugar por la seguridad de sus gobernados, por los intereses y seguridad de sus gobernados. En tercer lugar, el líder de Fidesz ha arremetido, ha criticado el afán de los líderes europeos de sustituir la población autóctona europea por población islámica. De acuerdo con él, detrás de los movimientos migratorios masivos que hemos vivido en los últimos meses y en los últimos años, se esconde el propósito de reemplazar a la población europea por población procedente de otros lugares del mundo. Y detrás de eso también, de acuerdo con él, se esconde un odio a la cultura cristiana. En cuarto lugar, ha manifestado su determinación de combatir el terrorismo y el fundamentalismo islámico. Así, él no quiere que en Europa se vaya a misa con miedo por un posible atentado o que las mujeres sean violadas masivamente en Nochevieja, algo que ya ocurrió, como recordamos, en Colonia en el año 2015. Por último, y para concluir, el primer ministro húngaro ha aseverado que para él, de acuerdo con él, el objetivo en los próximos años para las élites europeas y también para los propios ciudadanos europeos debe ser proteger la cultura cristiana. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, pues es que al final estamos ante una Europa domesticada y una Europa felizmente sin domesticar, que durante años ha soportado la atroz dictadura soviética y que se ha liberado y que lo que busca es libertad y no va a cambiar la dictadura de Moscú por la dictadura de Bruselas, cosa que es completamente comprensible. En fin, una vez más, estas son cosas que solo va a encontrar usted aquí, porque el resto del mundo, el resto de los medios no se lo cuentan. Son las 9:15. ¿Le parece que revisemos lo que hemos venido contando hasta el momento? Estos son nuestros titulares. Indignación por la felicitación de Navidad de Izquierda Unida en Madrid, que no ha tenido mejor idea que felicitar estas fiestas con la imagen de un árbol navideño ardiendo. Izquierda Unida, recordémoslo, forma parte del equipo de gobierno municipal. El discurso de Navidad del Rey ha sido un llamamiento al diálogo y a la pluralidad. Los partidos lo han valorado de diferente manera, como de costumbre, y mientras tanto los ciudadanos se preguntan qué ha querido decir exactamente don Felipe con eso de una España que ilusione. Sigue el conflicto por la equiparación salarial de las policías. Los uniformados del Estado tratan de romper la discriminación que sufren en beneficio de las policías autonómicas. Hoy ha habido nueva ronda de conversaciones entre el Ministerio del Interior y los representantes de las fuerzas de seguridad del Estado, pero el acuerdo parece lejos. Resaca de las elecciones catalanas con desconcierto en el Partido Popular, pero con un escaño de regalo. Shock en el Partido Socialista, que ha visto su estrategia truncada, e incertidumbre en los separatistas, a los que les está costando formar frente común. De momento, la autocrítica brilla por su ausencia en las grandes formaciones. Hemos contado también las pésimas noticias para la economía catalana, que de julio a septiembre de 2017 ha visto cómo la inversión extranjera caía en Cataluña un 75% respecto al mismo periodo del año anterior. Ha pasado de 2.071 millones de euros a 519 millones, según se desprende del último informe de la plataforma Convivencia Cívica Catalana. Pensiones de miseria en 7 autonomías, en torno a los 900 euros, y noticias alarmantes sobre el peso de las prestaciones contributivas en el total del gasto público español. Todo eso en el día que conocemos el estratosférico aumento del precio de la luz en el último año y hoy el pacto para subir el salario mínimo. En página internacional hemos estado en Alemania, que sigue flotando en la incertidumbre porque el país cumple 3 meses sin gobierno, un tiempo récord, a la espera de las nuevas conversaciones que a principios de año comenzarán democristianos y socialdemócratas. Nada permite augurar que haya un acuerdo pronto. Pero esto es solo parte de lo que ocurre en Europa, porque mientras tanto se consolida el bloque de los países del este, pivotando sobre Polonia y Hungría frente a la eurocracia de Bruselas. Veremos cuáles son los retos de la Unión Europea para el año que viene.
Los veremos y en detalle, porque contra lo que vende el discurso oficial, no crea usted que Europa es la salvación. En fin, como nos quedan unos minutitos, yo he hecho bajar de nuevo a Javier Torres, porque es de Sevilla, por lo siguiente. Que Podemos quiere quitar la espada de Fernando III el Santo del escudo de la ciudad. Pero bueno. Así es, José Javier. Desgraciadamente, como decíamos antes, tampoco es algo que nos coja desprevenido. No es la primera vez que se intenta atentar contra las costumbres, los símbolos de las tradiciones españolas. Y en el caso de Sevilla, pues el grupo, la marca blanca de Podemos en la ciudad, quiere quitar del escudo la espada del rey San Fernando. Recordemos que el rey San Fernando fue quien entró en 1248 a batallar y a recuperar, a reconquistar la ciudad a los musulmanes, que llevaban 6 siglos, si no me equivoco, en la misma. Y por cierto, en los últimos periodos, sobre todo en el último, con los almohades, que eran los que estaban allí cuando llega Fernando III el Santo, una pura dictadura fundamentalista. O sea, lo de la tolerancia de las 3 culturas se acabó mucho tiempo antes. Se acabó en realidad cuando caen las taifas, la primera, y llegan los almorávides. Pero en ese momento los almohades, que son los que están gobernando Sevilla y que han sido descalabrados unos años antes en las Navas de Tolosa, es una secta fundamentalista. No es incorrecto, por tanto, emplear el término liberación, ¿no? A la reconquista del rey San Fernando. Para la gente de allí, desde luego que sí. Fernando III, claro. Fernando el Santo, cuyo en el escudo también del Sevilla Fútbol Club aparece el rey San Fernando con la espada. No sabemos si también van a hacer una iniciativa para quitarlo del mismo. ¿Cómo está la cosa? ¿Al final van a conseguirlo? Yo entiendo que el Partido Socialista, que ahora mismo en el poder, Juan Espada es el alcalde de la ciudad, pues entiendo que no va a permitir que se quite este símbolo del que es el patrón de la ciudad y el santo, el rey que reconquistó la ciudad, como decimos, en el siglo XIII. Hombre, Fernando III el Santo, si ya es difícil que un rey sea santo para un par que hay, hombre, claro, además es un personaje importantísimo. La reconquista del Valle del Guadalquivir fue crucial para que España sea, bueno, pues eso que decía hace un rato Orbán, un país de cultura cristiana, que es lo que somos, aún. Y esperemos que por más tiempo. Javier Torres, muchísimas gracias. Por cierto, el que quiera ir a ver al rey San Fernando, que sepa que está enterrado en la catedral y que se puede visitar su tumba. Y Javier Torres haciendo patria. Me parece fenomenal. Alba Vila, muchísimas gracias. Gracias. En Lugo también hay sitios maravillosos por ver, debo decirle, pues si Alba no se considera discriminada. Y nosotros, como estamos con Orbán, queremos también proteger nuestra cultura. Y hoy vamos a despedirnos con imágenes de Navidad. Imágenes de Navidad y música de Navidad. Enseguida el tiempo, después tiempos modernos. Nights are getting shorter now, hot chocolate fills the air and Christmas cheer does too. Picking out your Christmas tree so loudly, the joy this time it brings to you. Santa's coming down. Santa's coming to town. Singing to the deer in the sky, singing as they jingle, jingle, jingle tonight. Singing to the moon, setting free. Yeah, they ended on the top of my tree. Singing to the spirit above, singing harder with all of your love. Santa's coming for us. 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 Recién comenzado el invierno, la atmósfera nos vuelve a dar otro sobresalto. Recordarán que no hace muchos días cruzó con toda rapidez una borrasca que llevaba el nombre de Ana y ahora le sucede otra depresión, otra borrasca, y esta con el nombre de Bruno. Estas borrascas no todas van a llevar nombre, lo llevarán aquellas en las que las circunstancias meteorológicas sean especialmente adversas. Vientos fuertes, precipitaciones intensas y además continuadas, y asimismo nevadas, puesto que descenderán las temperaturas. Y esta es una de ellas, y por tanto esta es la que tenemos en estos momentos. La borrasca no está centrada en España,
está al suroeste de las Islas Británicas, pero llega hasta nosotros. Ya está soplando el viento con fuerza en el noroeste, las precipitaciones comienzan a ser intensas en esa zona, en Galicia sobre todo, y poco a poco, en el transcurso de las próximas horas, la próxima noche y buena parte de la jornada de mañana, esas precipitaciones y esos vientos fuertes se van a extender a casi toda España. Y lo vemos aquí, que es a casi toda España, porque vean que en la zona mediterránea probablemente no habrá precipitaciones. Los vientos, que ahora todavía son del suroeste, van a girar al noroeste y habrá, como digo, lluvias fuertes en muchos lugares, sobre todo en Galicia y en las regiones cantábricas, pero también puede haberlas en otros muchos puntos del centro y del suroeste peninsular, así como en las Islas Baleares. En Canarias no, Canarias está al margen y tendrá unas características meteorológicas que por algo son las Islas Afortunadas. En la jornada siguiente, el jueves, siguen las precipitaciones, pero ya yendo a menos. Vean que en el sur son muy poquitas, en el norte, a medida que vamos disminuyendo, también son menos intensas y todavía seguirán siendo fuertes en el Cantábrico, donde asimismo el viento soplará con gran intensidad. Bajan las temperaturas sensiblemente con esos vientos de componente noroeste, de tal manera que apenas se llegará a los 10 o 12 grados a orillas del Cantábrico, mientras que en el sur suben y se podrán alcanzar valores de 16-18 grados en el Valle del Guadalquivir, incluso superiores en el sureste. Por supuesto, valores más altos también en las Islas Canarias. En la jornada del viernes ya las precipitaciones quedan reducidas y no con intensidad a algunos puntos de Galicia, de Asturias, Cantabria, el País Vasco, mientras que en el resto puede haber nubes y claros, pero ya sin precipitaciones. La jornada del sábado, que aquí no aparezca, será de transición y ya de cara al fin de semana puede haber algunas lluvias, pero serán fundamentalmente en el norte, es decir, que el año lo terminaremos con lluvias en el norte y sin lluvias probablemente en el sur.